doctor Osvaldo Gossaini. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Y el tema concreto que vamos a tomar intervención ahora es las posibilidades de implementación y los conflictos que está trayendo un proyecto de ley para las acciones de clase, los procesos colectivos. Vale decir, desde Jalabi en el año 2009, la Corte dicta esa sentencia exhortativa diciendo, señores, no tenemos un proceso que defina claramente este problema de la masividad en conflictos donde la respuesta no puede ser unilateral, donde los presupuestos procesales tradicionales quedan estancos y prácticamente de imposible aplicación cuando el fenómeno repercute en una cantidad tal de personas que la decisión para uno sería una injusticia para los demás. Han pasado muchos años y de hecho todavía sigue en elaboración un proyecto de ley. Actualmente el Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Plan de Justicia 2020, ha trabajado en distintos sectores de este plan la idea de trabajar un proyecto desde el Ministerio para los procesos colectivos. Y miren la curiosidad, que es un poco de lo que vengo a hablarles. Con gran entusiasmo comenzamos a trabajar allá por diciembre y con gran desencanto estamos viendo que realmente se cumple la máxima aquella de que si quieres que algo no funcione, crea una comisión muy numerosa de personas. Claro, porque es lo que está ocurriendo actualmente con la reforma procesal. Está bien escuchar a todos, pero hay un momento en que esa pregunta clave que hacemos los docentes cuando queremos definir una situación y es por sí o por no, es cuál es la naturaleza jurídica de las cosas. Y esto es lo que tenemos que necesidad de pensar para los procesos colectivos. Bien lo apuntó recién Alberto. Ojo, no confundamos, como hace la Corte, que las acciones de clase son los procesos colectivos. No. Primero y principal, nosotros no tenemos un modelo como el de los Estados Unidos en nuestro sistema procesal, salvo que querramos hacer la misma confusión que tenemos en el Código Procesal, que como copiamos el control de constitucionalidad de Estados Unidos y lo vemos a un juez poderoso con amplios poderes para hacer control de constitucionalidad durante años, trabajando si podía ser de oficio o no, hasta que el caso Mil de Pereira lo resuelve. Pero cuidado, el control de constitucionalidad de Marbury versus Madison trabaja sobre un sistema que es el common law, y nosotros no tenemos common law. Tenemos un sistema totalmente inverso, procesal, que viene de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que quiere un proceso como lucha. Ticio versus Cayo, decían en el derecho romano, alguien contra alguien. Y el juez, no, el juez toma intervención para decir quién ganó y quién perdió, antes no. Entonces, así como comienzan los errores de la naturaleza jurídica, yo no quisiera que pase con una ley de procesos colectivos, que digan qué bueno el modelo de las acciones de clase, de las reglas 23. Porque esto es lo que pasa actualmente en el Ministerio. Una gran comisión y hay algunos que dicen nuestro modelo es el de la regla 23, tal como los diseña la Corte en el caso Jalabi. Pero la Corte se ha venido reiteradamente equivocando y el caso Cepis es el más testimonial de la confusión reinante, cuando dice en un amparo colectivo le da los resultados que son propios de un proceso colectivo. Un proceso colectivo es un proceso de conocimiento caracterizado por una dimensión inusitada de personas que puedo conocer, entonces son de incidencia colectiva, o que no puedo conocer porque lo afectado es el derecho, el ambiente, el consumo, es decir, derechos de incidencia colectiva no son derechos individuales homogéneos, pero el interés difuso es distinto y ambos trabajan en un proceso colectivo. La Corte quiere ahora tomar en cuenta esta dinámica y utiliza un estándar común. Ese estándar común lo reglamenta en la acordada 12 del año 2016 y establece pautas que no son afines a lo que ha establecido el anteproyecto que después no salió del Código Civil y Comercial de la Nación. Este Código Civil y Comercial de la Nación, que abrió esperanzas, quedó maltrecho
cuando se le aborta la posibilidad de clasificar allí desde el artículo 4 los derechos, y los derechos individuales homogéneos quedaron allí a la espera de una ley que en algún momento llegará. Pero en algún momento llegará, vamos a tener que tener en cuenta cuál es el proceso colectivo que queremos. Entonces es ahí donde yo empiezo a elaborar esta idea que vengo a traerles. Cuidado, si yo elijo un proceso colectivo, tengo que tener en cuenta algunos fenómenos que bien los marca recién Alberto. Primero, ¿quiénes van a ser los titulares de la relación jurídica? Si yo los puedo individualizar, quizás tenga ahí el colectivo ese famoso legitimación por grupos, que podré tomar la definición, como hacen en Colombia, de las acciones de grupo, cuando defino quiénes son los afectados, o la acción popular, cuando lo que defiendo es el derecho. Esto que hacía Ezequiel recién, cuando era la vieja discusión entre Barra y Vidar Campos, la diferencia era, Barra decía, derecho subjetivo es el afectado, y Vidar Campos decía, no, el afectado es el derecho, porque cuando se afecta un derecho o se trata el mismo con discriminación, la legitimación se expande. Nosotros, hace poco en un almuerzo de profesores decía que estaba trabajando y ya ha entregado un trabajo que es para el postdoctorado sobre legitimación, capacidad y representación en el Código Civil y Comercial, mostrando cómo el Código Civil y Comercial unifica capacidad con legitimación y altera ahora el Código Procesal. Si nuestro Código Procesal estaba desactualizado, mucho más ahora, donde hay un llamado desde el Código Civil y Comercial para permeabilizar el acceso a la justicia. Cuando uno maneja el tema del acceso a la justicia, entonces comienzan los procesos colectivos una obligación previa, dar a conocer los derechos y saber de qué se trata, porque no hay peor pecado que reglamentar una ley para lo que no se conoce. Si la gente no sabe de lo que es el proceso colectivo, los derechos que engendra, la protección que tienen, derechos que no se conocen son derechos que no se ejercen. Y si los abogados estamos confundidos, si la Corte está desorientada, piensen ustedes para qué nos puede servir este tipo de encuentros, sino para esclarecer y poner un poco de iluminar, no digo verdades, sino enfoques. Ahora, si yo quiero las acciones de clase, sepan que las acciones de clase no son baratas, no rige el beneficio de pobreza. El beneficio de gratuidad no existe y hay que hacer una gran inversión. No por nada, la representación adecuada en las acciones de clase exige tradición, experiencia en procesos, dinero y capacidad. Acabo de llegar de intervenir en un proceso colectivo en Europa, y en Europa lo curioso era que los abogados que habían hecho el proceso como actores llegaban en sus propios aviones. Me sorprendió, claro, porque una vez estando en Los Ángeles quise ver, era 1994 por allá, donde vi, era el movimiento de Argentina con la mediación, y veo que había un estudio jurídico que se dedicaba a mediación y arbitraje. Y entré a pedir folletería por curiosidad. No, el edificio de 30 pisos era del estudio, que dedicaba a procesos colectivos. Y por supuesto, hay una gran inversión. Nosotros tenemos primero el beneficio de pobreza, el beneficio de gratuidad de las actuaciones, y eso sí, que los honorarios sean bajos. Porque para ahí el problema de las acciones colectivas, que se ha planteado como un problema también de lobby de los bancos para que esto no salga, se ha generado generalmente por un problema de honorarios profesionales. Pero miren el diseño procesal. Cuando yo defino la entrada, es decir, la legitimación, también al mismo tiempo defino la salida. Si permito la entrada de muchos, la extensión de la cosa juzgada va a cambiar el principio. ¿Cuáles son los 4 principios procesales típicos? Principio dispositivo. El juez no puede iniciar de oficio una causa. Debe actuar a instancia del que le pide, debe fallar conforme lo alegado y probado por las partes. Me queda 1 minuto y medio. Y la persona no puede tener más extensión de la cosa juzgada que el principio de la res judicata pro veritate habetur. Cuando uno ve un proceso colectivo,
evidentemente estos 4 escaños hay que tocarlos y hay que alterarlos. Primero, hay que tomar el concepto de legitimación por representación, pero tenemos que definir claramente quiénes son las asociaciones que pueden defender derechos colectivos, porque el derecho ocasional, la simplicidad, el permiso a una asociación ocasional puede ser riesgosa. Lo segundo, la extensión de la prueba. No podemos manejarnos con los estándares normales de que el que afirma debe probar, porque justamente en los colectivos el problema o el dilema probatorio está en el demandado. El tercer aspecto, el tema de la notificación, las actuaciones procesales. Acá este es uno de los grandes problemas, no voy a repetir lo que ya dijeron mis compañeros, el problema de quién puede estar dentro de la clase y quién puede no estar resignándose en su momento. Para cerrar, en la expansión de la cosa juzgada o típico de los procesos colectivos, cosa juzgada constitucional. Es una sentencia que se parece mucho a una ley. Entonces, ¿cómo no va a molestar? Cuando una sentencia tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, se parece mucho a una ley. Es una sentencia de tipo normativa. Y estos son los problemas que hay. Cierro. En el Ministerio de Justicia se han analizado hasta ahora 10 proyectos. Los 10 proyectos comparten todas asimetrías. No hay posibilidad de englobarlos porque, como en alguna vez se definió en el derecho procesal, ¿qué quiero? ¿Un proceso manejado por las partes o manejado por el juez? Esto es lo que vamos a tener que resolver. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Osvaldo Gossaini.